Vamos a darle las buenas noches y la bienvenida a Las Cosas Como Son al juez Radar Coronado, juez de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, catedrático universitario del cuerpo del staff de profesores, de catedráticos de la Escuela Nacional de la Judicatura, así como también de Pucamaima y de la Universidad Católica Nordestana. Buenas noches y bienvenido, hermano, a Las Cosas Como Son. Bueno, muchas gracias por la invitación, por permitirme contactar con República Dominicana y con el mundo a través de tu programa. Todo un placer. Muy buenas noches. Qué bueno que haya accedido, como siempre, una persona muy asequible. Tú no conoces la palabra no. Esa palabra tú no la tienes en código. Y qué bueno que sea así. Por el gran potencial que tú tienes, poder acceder al mundo del conocimiento que tú pues manejas. Y una de tus especialidades, una de ellas, es el derecho constitucional, donde eres experto. Nos gustaría que conversáramos esta noche sobre la Constitución de la República. Hablemos de sus orígenes. Bueno, la Constitución, si hablamos propiamente de la República Dominicana, estamos de aniversario, porque recientemente, el 6 de este mes, fue el aniversario de nuestra Constitución. Fue precisamente el 6 de noviembre de 1844 cuando los constituyentes reunidos en asamblea constituyente, los diputados elegidos en representación del pueblo, bueno, pues dispusieron la conformación a propósito de la convocación que a tales fines recibieron, de darnos ese documento que hoy identificamos como la Constitución, como la base, como la esencia normativa de nuestro nacimiento como república. El origen si bien el origen de nuestra nación fue con la independencia nacional, el origen propiamente y jurídicamente hablando, políticamente hablando, fue el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, cuando se dispuso la puesta en vigencia de nuestra Constitución y asumir ya de manera formal nuestra nomenclatura de República Dominicana. Ese es de manera precisa. Si vamos a analizar el concepto de Constitución original, bueno, eso surgió cuando se produjo la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica, y en el 1776 ellos dispusieron la elaboración de un documento que reuniera los ideales, los pensamientos y los fines que ese grupo de personas sentían y las razones por las cuales ellos se separaban del imperio en aquel entonces en Inglaterra. De ahí pasó luego a Francia y así se extendió a lo largo de Europa y América el concepto de Constitución, que te repito, en la nuestra propiamente hablando, el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal. A partir de ahí, nosotros somos República Dominicana. Ciertamente, hablemos del modelo de Constitución. Bueno, la Constitución nuestra recibió varias inspiraciones. La Constitución española de Cádiz, la misma Constitución de los Estados Unidos, la Constitución francesa de 1791, también las constituciones de Haití, que previo a nuestra independencia estuvimos subyugados a ella, y ese conjunto de constituciones sirvieron de base a establecer inicialmente una constitución que tenía la finalidad de garantizar los derechos de las personas. Sin embargo, y con una ligera vista u observación del discurrir histórico, vemos que aunque asumimos un modelo de constitución en el que la constitución se preveía como norma suprema, efectivamente no tenía el manejo interno, por no contar con los medios de garantía de una constitución normativa. Es por eso que teóricamente se ha dividido el análisis de la Constitución en dos fases: la constitucionalidad propiamente y el neoconstitucionalismo. A lo largo de nuestra historia, si bien contamos con una Constitución con esas características, no fue sino de manera específica a partir del año 2010 cuando se asumió el modelo más actual de Constitución, que es el neoconstitucionalismo, en el cual la Constitución se ve
se siente como una norma vinculante, propiamente hablando. Nosotros entonces tenemos un modelo de constitución asumida ya en este tiempo actual y evolucionado como neoconstitucionalismo. En ese modelo es que nos encontramos, en ese modelo de Estado constitucional desde el punto de vista del neoconstitucionalismo. Si hacemos lo que dice, por ejemplo, un cirujano, tomamos el bisturí, abrimos la Constitución, ¿qué vamos a encontrar en la Constitución de la República? La Constitución contiene muchas cosas. Es una norma, ¿verdad?, pequeña, apenas con 277 artículos. Sin embargo, si los seres humanos luego de nacer contamos con un registro de un acta de nacimiento, la República cuando nace, las normas que la van a regular en sentido amplio están contenidas en la Constitución. Al abrir la Constitución, lo primero que encontramos, un preámbulo que señala cuáles son los ideales, la finalidad del establecimiento y la asunción de esta norma, de esta Constitución. Que fue a partir de 2010 que logramos el preámbulo constitucional. Eso es cierto, eso es cierto. Al abrir la Constitución, sin embargo, encontramos a grandes rasgos la organización esencial del Estado y la división y organización del Estado en tres poderes esenciales: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, y las demás instituciones y organismos que son indispensables para el funcionamiento de un Estado. Pero sin embargo, todo esto se plasma de esa forma con un norte esencial, que es la garantía, que es la consignación, la declaración de los derechos fundamentales de las personas. Porque ningún Estado existe por sí mismo si no es en virtud de las personas que los habitan. Esta organización que dispone la Constitución es precisamente con la finalidad de garantizar los derechos de las personas. Entonces, al abrir la Constitución, veremos cómo está conformado el Estado y cuáles son los derechos de las personas. Y cuáles son, a partir del 2010, de manera muy detallada y precisa, las garantías para esos derechos. Hablas de derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Bueno, la Constitución consigna un título en especial para determinados derechos y los organiza por jerarquías. Todos los derechos que podamos encontrar en la Constitución podemos denominarlo inicialmente como derechos constitucionales, y por eso hacía referencia inicialmente a la jerarquización, a la jerarquía, porque hay un título que comprende los artículos del 37 al 67 en donde se consignan los derechos fundamentales, que son los principales derechos, las principales prerrogativas, facultades, atribuciones que tenemos los seres humanos y que nuestro ordenamiento jurídico nos recoge y positiviza, es decir, consigna en la Constitución a partir del 37, que vemos el derecho a la vida, luego el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad, la libertad de tránsito, la libertad de culto, la libertad de reunión, de asociación, que hoy en día, ¿verdad?, vemos como algunos de estos derechos son limitados, porque en la Constitución también se consagra el estado actual en que vive la República Dominicana y gran parte del mundo por el efecto de la pandemia. Un gran sinnúmero de derechos que no solamente son los consignados en la Constitución, sino que nuestra Constitución, por tener un contexto abierto, además de los derechos que vemos y encontramos en la Constitución, hay otros derechos que a través de los tratados internacionales y las convenciones internacionales también forman parte de nuestra Constitución. Sí, porque el concepto de soberanía, siempre he insistido, debe ser visto a la luz de un mundo globalizado. No es lo mismo la soberanía que hoy tenemos a la soberanía que teníamos, por ejemplo, en los años 40, los años 50, o la misma soberanía que teníamos en la Guerra Fría. Porque la interconexión y la interrelación del mundo, pues, nos impone nuevos modelos. Hablabas en principio de lo que es el nacimiento jurídico de la nación dominicana a partir del momento mismo de la aprobación de la Constitución, ¿verdad? Así es. Hasta el día de hoy que la tenemos, nos atrevemos a preguntar, ¿para qué nos sirve la Constitución? La Constitución es la principal herramienta con que cuenta tanto el Estado, pero esencialmente los ciudadanos. Nosotros, en este justo momento, estamos ejerciendo derechos fundamentales que nuestra Constitución nos garantiza. Si alguien nos limita
esta conversación está limitando un derecho fundamental, la libertad de expresión. Si alguien limita el ejercicio de tu profesión, la libertad de opinión, está por la razón de ser de este programa y de parte de tu ejercicio profesional, es hacer valer varios derechos fundamentales que sin la Constitución alguien pudiera privarte de ellos. Dice, no, tú no puedes tratar este tema hoy aquí. Te dicen, por ejemplo, de la planta televisora, o te dicen de algún grupo profesional, y tú dices, no, yo tengo la libertad de expresión y la libertad de opinión, pero además la sociedad tiene el derecho a la información. Todos esos derechos y las posibles amenazas a afectaciones o lesiones de estos están previstas en la Constitución, y nosotros, ante cualquier amenaza, hacemos uso de la Constitución y de los medios que esa Constitución prevé. Si alguien te limita uno de esos derechos, los artículos 70, 72, 71 prevén que tú tienes acciones judiciales para esos fines. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si alguien te limita tu libertad de opinión, de expresión del pensamiento en tu programa, o incluso a mí mismo en este momento, pues yo puedo acudir a un tribunal e interponer una acción constitucional de amparo para que se me restablezca de manera inmediata. Sin la Constitución, sin esa herramienta, no pudiéramos hacerlo así de fácil. Te decía que a partir del 2010, en esa penúltima modificación que vivimos, porque sabemos que en el 2015 vivimos otra modificación constitucional, nos garantizan esas vías para hacerlos efectivos, esos derechos. Si hay algo que las personas no debemos ignorar, si hay algo que en educación debemos tener contacto cotidiano, si hay alguna norma, algún texto que debe ser indispensable en toda biblioteca, debe ser la Constitución. Por lo que favorece que sea incluida como tema como parte de una asignatura en el currículum del sistema educativo dominicano, ¿verdad? Claro que sí. Sí, en la medida en que los dominicanos tomemos conocimiento del contenido de la Constitución, que hagamos la Constitución parte de nosotros, la sociedad dominicana será otra. Lo que en ocasiones utilizamos para criticar y comparar entre una nación y otra es precisamente el nivel de conocimiento. Cuando yo, por ejemplo, que trabajo en los tribunales, veía en mis años iniciales que venían muchos casos de la costa, muchos extranjeros planteando litis, e incluso durante uno de los periodos míos de estudio fuera del país, precisamente en España, veía que cualquier cuestión era dilucidada en los tribunales, y yo decía, ¿verdad? Estoy hablando de casi 20 años atrás, y veía que cualquier problema de vecindad se resolvía en los tribunales, y yo me preguntaba en ese momento, dentro de mi juventud, ¿cómo es posible que los europeos, con tanta experiencia, tengan que acudir a los tribunales a dilucidar algún problema de vecindad? Y al reflexionar al respecto, contrario a concluir que era una falta de conocimiento, noté, una necedad. Sí, como una necedad, noté que es un empoderamiento tan amplio de sus derechos y del poder de las instituciones, que ante cualquier duda, ante cualquier conflicto, se acude a los tribunales. Cuando nosotros alcancemos ese nivel, que en vez de resolver a los puños, a las pedradas, a los tiros, acudamos a los tribunales, seremos una sociedad mucho más elevada, mucho más preparada para el crecimiento, para empujar a la República Dominicana hacia adelante. Pero eso está contrario a lo que muchas veces se practica desde el propio ejercicio del derecho. El mejor pleito es el que no se echa. Bueno, y los arreglos que se hacen antes de llegar a los tribunales. Bueno, habría que verificar inclusive hasta las escuelas de formación de abogados. Bueno, hoy en día contamos no solamente con los tribunales, también tenemos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que el mismo Poder Judicial cuenta con ellos, y estamos trabajando en la elaboración de unos reglamentos para regular esto. Porque, ¿verdad? Lo ideal, en un mundo ideal, es que no haya problema, pero incluso vemos cómo, aunque existe un mundo ideal, Dios nos trazó una serie de normas, estableciéndonos un mecanismo de gobierno, y así contamos con la Biblia. Es decir, que
que toda sociedad, todo grupo necesita una regulación y una forma de dilucidar los conflictos y los eventuales problemas. Ciertamente, nosotros escuchándote hablar de derechos, y hay derechos que son inalienables, vemos que en estos tiempos de pandemia se violan nuestros derechos. ¿Qué prevé la Constitución al respecto? Bueno, habría que determinar lo de la violación de derechos o la afectación de derechos o limitación de derechos. Si bien, como tú muy bien señalas, los derechos son inalienables, son innatos a la condición del ser humano. Sin embargo, eso no le da el carácter de absolutos. Si yo te limito la posibilidad de transitar, yo cierro tu casa, coloco una pared o un camión frente a tu marquesina y no te dejo salir, estoy violando tu derecho, porque yo, persona ordinaria, normal, estoy sin una habilitación normativa privándote de tu libertad de tránsito, ¿verdad? Ahora, en estos días, tú muy bien lo señalas, tenemos varias limitaciones. Hoy, y la Constitución lo prevé, en los artículos 264 y siguiente prevé lo que son los estados de excepción, el estado de conmoción, el estado de emergencia que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Entonces, durante el estado de emergencia que estamos viviendo en el día de hoy, la Constitución prevé que se le puede conferir atribuciones, poderes especiales al Poder Ejecutivo por medio de la autorización del Congreso para que produzca algunas restricciones a algunos derechos, ¿verdad? Siempre que no sean el de la dignidad, el del derecho a la vida, el derecho a la salud, a la alimentación, el derecho a un nombre. Estos derechos no pueden ser nunca limitados. Sin embargo, la libertad de comercio, vemos hoy en día cómo se limita el ejercicio del comercio, la libertad de tránsito, ¿verdad? Ustedes, los comunicadores, los periodistas, tienen unos permisos para transitar luego de las 9 de la noche. Las demás personas no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos siendo limitados, pero limitados de manera legítima porque se ha producido una habilitación normativa para que el Poder Ejecutivo, por medio de un decreto, disponga el estado de emergencia. Entonces, no se están violando, sino se están limitando los derechos. Limitando. Esa es una buena aclaración que se hace porque hemos escuchado por los medios de comunicación, están violando nuestros derechos, cuando es una limitación de derechos producto de la situación sanitaria que está viviendo el país. Claro, los tribunales, por ejemplo, disponen la prisión de las personas, disponen el embargo, el desalojo de las personas. Esas no son violaciones de derecho, porque cuando a una persona la condenan a una pena privativa de libertad, lo encierran durante un periodo de tiempo. Sin embargo, eso no implica una violación, es una afectación, pero no deviene en arbitraria ni en ilegal, sino todo lo contrario. Acorde a la norma y cumpliéndose con el procedimiento de ley, se pueden afectar y limitar esos derechos válidamente. Excelente, Radar. La Constitución de la República dentro de prevé la garantía de la vida desde la concepción hasta la muerte. Más sin embargo, en el sometimiento que hay de la modificación del Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal, existen 3 causales. ¿Habría que modificar la Constitución para la aprobación de los mismos? No necesariamente, no. Porque lo primero es que la Constitución, decía al inicio, es una norma abierta. Se garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Sin embargo, la Constitución no define cuándo se ha de concebir la persona como concebido, valga la redundancia. Es decir, cuándo se considera una persona que está concebida. Científicamente hay diferentes teorías para considerar. Por ejemplo, vemos que en Estados Unidos, en Europa, se garantiza el derecho a la vida también. Pero hay unos periodos de gestación que consideran que ya existe vida o no. Hay que ver lo que nuestro Estado, lo que nuestras leyes dispondrán al respecto para concebir, para delimitar el alcance del derecho. Porque el legislador es quien desarrolla los derechos que la Constitución prevé. La Constitución es una norma principial, es decir, que contiene textos, valores y principios. Entonces no puede delimitar, entrar en todos los detalles, sino que es
el legislador quien tiene que hacerlo. El derecho a la vida es sagrado, pero también vemos, por ejemplo, que en la actualidad el Código Penal prevé que la vida cede ante determinados derechos. Dice, no hay crimen ni delito si la persona lo realizare, eso lo dice el Código Penal. No hay crimen ni delito si se realizare repeliendo un ataque, repeliendo a la vida, es lo que se denomina la legítima defensa. Si una persona te intenta matar y tú defendiéndote legítimamente le quitas la vida, bueno, pues el sistema de justicia, si eso se demuestra efectivamente en los tribunales, no hay crimen ni delito. Entonces vemos cómo no son absolutos los derechos. Tú tienes el derecho a la vida, pero al atacarme a mí y yo defenderme, te empujé y caíste y te golpeaste y moriste. Y no hay crimen ni delito en ese caso. Asimismo, puede verse, por ejemplo, que aunque el aborto provocado de esa forma es un delito, lo cierto es que en determinadas condiciones, por ejemplo, cuando se sale de centro un embarazo, un embarazo ectópico, ¿verdad? Bueno, pues los médicos proceden regularmente a extraer y ahí hay una persona concebida. Muy bien que el futuro se iría a desechar, ¿verdad? Por la ubicación, pero es una modalidad. Entonces, habría que ver lo que el legislador disponga en su momento. La Constitución de la República Dominicana, 39 modificaciones. La primera modificación fue a los 10 años, todavía no era mayor de edad cuando ya la habían violado. ¿Es normal que esto suceda? Bueno, las constituciones contienen dentro de sí un procedimiento para su propia modificación. Todas las constituciones prevén dentro de su cuerpo una serie de textos que regulan la forma de modificación. Es decir, que si desde su propia elaboración se consignó un mecanismo de modificación, es decir, que su naturaleza es cambiante. Las constituciones, decía, reflejan el ideario de una nación. Ese ideario cambia con el transcurso del tiempo. República Dominicana de hoy no es la República Dominicana de 1924 o 23, cuando las mujeres no podían ejercer el derecho al voto, cuando no teníamos los medios de garantía que contamos hoy en día. En el 1924 a la mujer se le confirieron los derechos del derecho al sufragio, a elegir y a ser elegido y ser elegidas. ¿Por qué? Porque las realidades van cambiando. Decíamos que en el 2010 asumimos el modelo de neoconstitucionalismo, la constitución como norma propiamente hablando. Es porque así como cambian los tiempos, también tienen que cambiar las constituciones. Es decir, que es provechoso siempre que esté acorde con ese preámbulo, con esas finalidades esenciales. Ahora, habría que ver cuáles han sido las razones por las cuales se ha modificado nuestra constitución. Nosotros tomamos muchas veces de referente a los Estados Unidos porque es un vecino cercano y ocupa mucho espacio, ¿verdad? En nuestro medio. La Constitución de los Estados Unidos también ha sido modificada muchas veces. Allá se realizan enmiendas. La 15ª enmienda hemos escuchado y que ya hizo referencia a la 10ª enmienda. Allá muy bien, no ha sido enmendada o modificada en 39 ocasiones, pero por lo menos 16 sí. Entonces, sí puede ser positivo, ¿verdad? Como la de las últimas que hemos tenido, del 94, del 2002, del 2015. ¿Qué es lo que ocurre? Es que muchas de las modificaciones constitucionales que vivimos en nuestra historia no eran necesarias. Muchas de ellas, ¿por qué? Porque se referían de manera exclusiva a un punto de la Constitución. Exacto. Era a la posibilidad de reelección o no reelección, y ese no es un elemento trascendental, sino situacional y de oportunidad política. Cuando se refiere a eso, bueno, tal vez no sean las mejores causas de modificación, pero en sentido amplio, si es para adecuar la Constitución a la realidad social, a la realidad del mundo, de la vida, yo creo que sí que es muy provechoso. Cuando se habla de enmienda, ¿es lo mismo que modificación?
Sí, en resumen, ¿verdad? Las enmiendas, como la han utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos, son muy precisas. Exactamente, porque lo que veo es que las modificaciones son abiertas, es decir, que cualquier punto de la Constitución puede ser modificado, puede ser cambiado, puede variar. En principio, pero en las enmiendas casi siempre es uno o dos puntos lo que le interesa modificar. Eso depende de la práctica, porque si analizamos el modelo dominicano constitucional, vemos que precisamente cuando sea el poder legislativo o el poder ejecutivo tienen interés en una modificación constitucional, deben de someter esa propuesta para que se dicte una ley que solamente determinará la necesidad de la modificación constitucional, precisando en cuáles ámbitos, ¿verdad? Casi siempre en nuestra historia constitucional ha sido muy precisa. La única modificación constitucional que podríamos señalar que ha afectado significativamente el cuerpo constitucional fue la del 2010, sí, que fue un trabajo más acabado, que se dispuso por medio de esa ley que señalaba la necesidad de la modificación constitucional, que se analizara en los derechos fundamentales, en las garantías, en las terminologías, en la ampliación de los derechos, un trabajo más completo. Sin embargo, la parte céntrica, la parte organizativa, la parte institucional, fue muy poco lo que se modificó. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial continuaron casi idénticos. Y continuó casi idéntico también la forma de modificar la propia Constitución, es decir, no se preveía un cambio diferente, es decir, vamos a blindar tales y tales y tales artículos que sean intocables y que si se va a enmendar se haga en función de esto o lo otro, si no se dejó igual. Bueno, en ese punto se salvaron algunos espacios. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de que para algunas modificaciones que tengan que ver, por ejemplo, con la moneda, con los derechos fundamentales, con el espacio territorial, entre otras, esas modificaciones tan serias que atañen, igual no puede hacerla el poder legislativo solo, ni el poder ejecutivo, sino que tienen que llamar a un referéndum para que el país, el pueblo, determine si está de acuerdo con esa modificación constitucional. Tiene que ser aprobada, es decir, que ahora sí. Y además hay una parte que es intocable de la Constitución, que está totalmente vedado la modificación, y es al modelo de Estado, que siempre deberá ser republicano, democrático y representativo. Ninguna modificación, señala en sus primeros artículos de nuestra Constitución, podrá versar sobre el Estado de gobierno. Excelente. Mira, hay muchas cositas que nosotros podemos detallar en esta Constitución del 2010, que fue bastante amplia y muy específica, pero tú sabes que el tiempo en televisión es sumamente dictatorial. Aquí no se reconocen derechos. Bueno, así que se reconocen derechos y se limitan otros, ¿verdad? Y se limitan otros, sí. Exactamente. Y fase final, un minuto para despedir, Radar, esta importante conversación que esperamos tener un poco más amplia un día de estos. Bueno, sí, claro que sí. Para mí es un placer poder compartir contigo y con tu público algunas ideas sobre la Constitución, y aprovechando, ¿verdad?, el aniversario de nuestra Constitución para hacer un llamado, ahora que estamos en pandemia y que también tenemos más tiempo en las casas, y además de que la Constitución está en línea, que aprovechemos y nos empoderemos de la Constitución, porque dominando, conociendo y manejando más la Constitución seremos mejores dominicanos, como señalaba el patricio Juan Pablo Duarte. Exactamente, y es a lo que precisamente nosotros pues debemos aspirar, al conocimiento, al mundo del conocimiento y de la información, sobre todo de la información calificada, porque en nuestros casos, por ejemplo, nosotros como comunicadores nos damos el lujo de tocar todos los temas, pero no dominamos todos los temas. Entonces, a eso que nosotros invitamos a nuestros propios compañeros, nos atrevemos a invitar a nuestros propios colegas, comunicadores y a los periodistas también,
pues a buscar opinión calificada de personas que tengan un absoluto dominio del tema que se va a tratar, porque esto nos ayuda a edificar, a educarnos y a educar a la población para lograr ese empoderamiento que tú siempre pues has promovido. Gracias del alma, saludo a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, tú sabes el aprecio que le tenemos, Carlcito, nuestros saludos, esperamos que esto pase pronto para juntar a estos muchachos, porque caramba. Claro. Nosotros aprovechar también y juntarnos en un rinconcito, los viejitos, ¿verdad? Sí. Nada, gracias del alma por haber compartido con nosotros tus experiencias y tus conocimientos sobre lo que es la Constitución de la República. Excelente aporte tú has hecho. A nuestros amables televidentes, pues si Dios quiere mañana, aquí le estaremos esperando en Las Cosas Como Son. Les prometimos que vamos a profundizar sobre el tema de la seguridad social y que vamos a abrazar esta causa, porque somos de lo que entendemos que esta sociedad debe de avanzar. Y es con el concurso de todos, con el empoderamiento de todos, todos unidos en una dirección. Todos por nuestra República Dominicana. Les damos las buenas noches y les esperamos mañana en otro espacio similar. Hasta aquí, Las Cosas Como Son. Buenas noches. Las Cosas Como Son. Wilson Gómez, en una hora, analiza el impacto político, económico y social de las noticias que simplemente escuchaste. Las Cosas Como Son. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por el canal 8 de Tele